En 1307, los caballeros templarios fueron arrestados en toda Europa en una sola noche, pero su inmenso tesoro jamás fue encontrado por nadie. Toneladas de oro, plata, reliquias sagradas y documentos secretos desaparecieron como si la tierra se los hubiera tragado. Nadie supo explicar a dónde fueron a parar. Durante 7 siglos, cazadores de tesoros han buscado por toda Europa sin éxito alguno. Pero hay algo que la mayoría de ellos no sabe todavía. Las últimas investigaciones apuntan a que gran parte del tesoro templario nunca salió de la península ibérica. Está aquí, en España, bajo nuestros propios pies. Para entender dónde puede estar escondido ese tesoro, primero necesitas conocer quiénes fueron realmente los templarios. Y no me refiero a la leyenda popular de siempre. La Orden del Temple fue fundada en 1119 en Jerusalén. Un grupo de 9 caballeros que juraron proteger a los peregrinos en Tierra Santa con sus vidas. Pero en solo 200 años, esos 9 caballeros se convirtieron en la organización más rica y poderosa de todo el mundo medieval conocido, más que reyes y papas. Inventaron la banca moderna, prestaban dinero a reyes y naciones enteras. Poseían más de 9.000 propiedades repartidas por toda Europa y Tierra Santa sin excepción alguna. En España, los templarios fueron especialmente poderosos. Participaron activamente en la Reconquista y recibieron castillos, tierras y privilegios enormes como recompensa por sus servicios militares. Controlaban fortalezas desde Cataluña hasta Extremadura. Poseían puertos, minas, monasterios y una red de caminos secretos que conectaba todas sus propiedades entre sí de forma clandestina. Y es precisamente esa red de caminos secretos la que podría ser la clave para encontrar su tesoro perdido. Porque los templarios no improvisaban nada, todo estaba planificado. El viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó el arresto simultáneo de todos los templarios en su reino sin previo aviso. Los acusó de herejía, blasfemia y prácticas oscuras. Pero la verdadera razón era mucho más simple y mundana que todo eso. Felipe les debía una fortuna inmensa. Si eliminaba a los templarios, eliminaba también su deuda con ellos. Un plan perfecto, cruel y absolutamente despiadado. Pero había un problema que no previó correctamente. Cuando los soldados de Felipe irrumpieron en las sedes templarias de Francia, encontraron las bóvedas completamente vacías. El tesoro había desaparecido días antes de la redada militar. Alguien les avisó. Alguien dentro del propio gobierno francés filtró la información a los templarios, y ellos tuvieron tiempo justo para sacar su riqueza del país. La pregunta que ha obsesionado a historiadores durante 7 siglos es siempre la misma. ¿A dónde llevaron todo ese oro? ¿Dónde escondieron la mayor fortuna del mundo medieval? Las teorías principales apuntan a Portugal, Escocia y Suiza. Pero hay una pista que casi todos los investigadores han pasado por alto durante siglos. Una pista española. Porque en España los templarios no fueron arrestados el mismo día que en Francia. Aquí tuvieron semanas extra de margen. Semanas para prepararse y actuar con total libertad. Y hay un dato crucial que cambia toda la investigación. Un dato que encontré en los archivos de la Corona de Aragón y que muy pocos investigadores conocen hoy. Pero antes de revelarte ese dato, necesitas entender algo sobre la geografía templaria en España. Algo que convierte este misterio en un rompecabezas verdaderamente fascinante e irresistible. Y cuando veas cómo encajan todas las piezas de ese rompecabezas, entenderás por qué nadie ha encontrado el tesoro todavía. La respuesta estaba siempre delante de nuestros propios ojos. La primera ubicación que los expertos señalan es el castillo de Ponferrada, en León, la fortaleza templaria más grande e imponente de toda la península ibérica, sin discusión. Ponferrada fue entregada a los templarios en 1178 para proteger a los peregrinos del Camino de Santiago, y ellos la convirtieron en una fortaleza inexpugnable. Pero lo más interesante de Ponferrada no está a la vista, está debajo. Bajo los cimientos del castillo existe una red de túneles que nunca ha sido completamente explorada ni cartografiada. En 1998, durante unas obras de restauración, los obreros descubrieron una cámara subterránea sellada que no aparecía en ningún plano conocido del castillo.
Dentro de esa cámara encontraron marcas templarias en las paredes, restos de antorchas medievales consumidas y una escalera descendente que conducía a un nivel aún más profundo bajo tierra. Esa escalera descendente fue sellada de nuevo por las autoridades antes de que nadie pudiera bajar a investigar. Las razones oficiales que dieron fueron problemas de seguridad estructural. Problemas de seguridad estructural. Esa es la excusa favorita cuando alguien no quiere que mires demasiado de cerca. ¿Te parece una coincidencia? A mí tampoco me lo parece. La segunda ubicación está en Navarra, la iglesia octogonal de Santa María de Eunate, un edificio tan extraño y misterioso que nadie ha logrado explicar su verdadero propósito original. Eunate tiene planta octogonal, igual que la cúpula de la Roca en Jerusalén. Los templarios construían así sus edificios más sagrados e importantes. No era casualidad, era un código. Pero lo que hace a Eunate verdaderamente especial son los símbolos tallados en sus capiteles. Símbolos que no son decorativos. Son mensajes cifrados que esperan ser leídos correctamente. En 2015, un equipo de investigadores españoles descifró parcialmente algunos de esos símbolos usando técnicas criptográficas medievales. Lo que encontraron fue absolutamente extraordinario e inesperado. Los símbolos parecían indicar direcciones y distancias codificadas, como un mapa tallado en piedra que solo alguien con la clave correcta podría interpretar y seguir con éxito. Pero aquí viene algo que no encaja con la teoría oficial, algo que contradice todo lo que pensábamos saber sobre los templarios en España hasta ahora. Si los templarios querían esconder su tesoro, habrían elegido un lugar que nadie pudiera encontrar jamás. No una iglesia famosa que cualquier peregrino del Camino de Santiago podía ver, a menos que la iglesia de Eunate no fuera el escondite en sí, a menos que fuera solo una señal, una flecha, un indicador que apuntaba hacia el verdadero escondite. Y eso nos lleva a la tercera ubicación, una que casi nadie conoce fuera de los círculos más especializados de investigadores templarios, las cuevas de Sierra Mágina en Jaén. En Sierra Mágina, los templarios controlaban varios castillos estratégicos que formaban una línea defensiva protegiendo la frontera con el reino nazarí de Granada durante la Reconquista española. Pero bajo esos castillos hay algo que las guías turísticas jamás mencionan. Un sistema de cuevas naturales que se extiende kilómetros bajo la sierra, todavía sin explorar completamente. En 2011, un espeleólogo local descubrió marcas templarias talladas en las paredes de una galería subterránea, a más de 200 metros de profundidad bajo la superficie. Cruces paté, estrellas de 8 puntas y lo que parecía ser un sistema de flechas talladas que indicaban una dirección específica más profunda dentro del complejo de cuevas subterráneas. El espeleólogo siguió las flechas durante más de 1 kilómetro bajo tierra, hasta que llegó a una pared de piedra que claramente había sido construida por manos humanas, no por la naturaleza. Una pared construida con sillares perfectamente tallados y encajados, con argamasa medieval visible entre las piedras. Alguien selló ese pasaje hace siglos, deliberadamente y con gran esfuerzo. Cuando intentó obtener permiso para investigar más allá de esa pared construida, las autoridades le dijeron que la zona era patrimonio protegido y que necesitaba autorizaciones especiales imposibles de conseguir. Ahora, junta estas 3 piezas conmigo con atención. Túneles sellados bajo Ponferrada. Símbolos codificados en Eunate. Galerías bloqueadas en Sierra Mágina. ¿Ves el patrón que se forma? Los templarios no escondieron su tesoro en un solo lugar. Lo distribuyeron en una red de escondites conectados por un sistema de claves que solo ellos podían descifrar con éxito. Y hay algo aún más inquietante que nadie ha mencionado hasta ahora. Cuando dibujas líneas entre las principales posesiones templarias de España en un mapa, forman un patrón geométrico. Un patrón que coincide exactamente con la geometría sagrada que los templarios aprendieron en Jerusalén durante sus excavaciones secretas bajo el mismísimo templo de Salomón original. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. Porque el tesoro templario no era solo oro y joyas relucientes. Había algo mucho más valioso e inquietante. Los templarios poseían documentos que, según las crónicas medievales, contenían información tan poderosa que podía hacer temblar los cimientos de la Iglesia Católica entera. Y esos documentos, más que todo el oro del mundo,
son lo que alguien ha estado protegiendo durante 7 siglos ininterrumpidos. Enseguida entenderás por qué te cuento esto ahora. En el Archivo Secreto del Vaticano, ahora llamado Archivo Apostólico, existe una sección dedicada exclusivamente al proceso contra los templarios. Miles de documentos clasificados durante siglos. En 2001, una investigadora italiana llamada Barbara Frale encontró un documento extraordinario conocido hoy como el Pergamino de Chinon, que había estado perdido durante casi 700 años. Ese pergamino demostraba que el Papa Clemente V absolvió secretamente a los templarios de todos los cargos de herejía. Los declaró inocentes en privado, pero en público permitió su exterminio. Si el Papa los absolvía en secreto, eso significa que sabía que eran inocentes. Y si lo sabía, entonces su persecución fue un crimen político puro, no religioso. Un asesinato planificado. Pero lo más relevante para nuestra investigación es que el pergamino también mencionaba las posesiones templarias en los reinos hispánicos, y lo hacía con un detalle muy sospechoso y revelador. El documento sugería que ciertas propiedades templarias en España contenían reliquias que debían ser protegidas a toda costa de cualquier gobierno temporal. A toda costa significaba incluso contra reyes. Reliquias. Esa palabra en el contexto medieval no significaba simplemente objetos religiosos bonitos. Significaba objetos con poder real, político, económico y sobre todo espiritual. Poder absoluto e incalculable. Algunos historiadores creen que esas reliquias incluían documentos originales del siglo I, textos que la Iglesia oficial consideraba extremadamente peligrosos para la fe establecida del pueblo cristiano. Las crónicas del proceso templario en Aragón, conservadas en el archivo de la corona, mencionan interrogatorios donde los caballeros fueron preguntados repetidamente sobre objetos sagrados ocultos en sus posesiones. Ninguno de los templarios interrogados en Aragón reveló jamás la ubicación de esas reliquias. Ni siquiera bajo tortura prolongada confesaron absolutamente nada sobre dónde las habían escondido realmente. Ese silencio absoluto bajo tortura es quizás la prueba más poderosa de que realmente existía algo de valor incalculable que valía la pena proteger con la propia vida. Ahora bien, si esos caballeros murieron sin hablar, la ubicación de las reliquias murió con ellos, o eso parecía, hasta que alguien empezó a leer las piedras. Pero un descubrimiento reciente en la fortaleza templaria de Jerez de los Caballeros, en Extremadura, ha cambiado completamente todo lo que sabíamos sobre este misterio durante siglos. En 2019, un investigador independiente encontró una cámara oculta detrás de un muro falso en la Torre del Homenaje. Una cámara que no figuraba en ningún plano arquitectónico. Dentro de esa cámara había marcas en el suelo que indicaban que algo pesado había sido almacenado allí durante mucho tiempo y después retirado con prisa. Las marcas eran inconfundibles. Ahora tenemos 4 ubicaciones con evidencias sólidas: Ponferrada, Eunate, Sierra Mágina y Jerez de los Caballeros. 4 puntos que forman exactamente la geometría templaria sagrada. Pero la pregunta más inquietante no es dónde está el tesoro exactamente. La pregunta que deberías hacerte es ¿por qué, después de 7 siglos, nadie puede excavar en estos lugares? Porque cuando examinas los permisos denegados, las excavaciones canceladas y los informes clasificados, aparece un patrón claro que no puede ser casualidad. Es algo deliberado y sistemático. Recapitulemos con calma lo que sabemos. Los templarios fueron avisados antes del arresto masivo en Francia. Tuvieron tiempo para mover su tesoro a un lugar absolutamente seguro. En España tuvieron aún más tiempo que en cualquier otro lugar de Europa. Los reyes hispánicos tardaron semanas en ejecutar la orden papal de arrestar a los caballeros templarios. Algunos historiadores creen que los reyes españoles avisaron deliberadamente a los templarios locales. Les dieron tiempo para prepararse, esconder sus posesiones y organizar su propia desaparición del mapa. De hecho, en la Corona de Aragón, muchos templarios simplemente pasaron a otras órdenes militares con sus propiedades intactas. Cambiaron de nombre, pero conservaron absolutamente todo lo que tenían. La Orden de Montesa en Valencia heredó directamente propiedades y miembros templarios. En Portugal, la Orden de Cristo fue literalmente la continuación directa del Temple con otro nombre.
Si la orden sobrevivió con otro nombre, entonces sus secretos también sobrevivieron. Y eso significa que el conocimiento sobre la ubicación del tesoro pudo haberse transmitido durante generaciones. Y aquí está la conexión final que une todos los hilos de esta investigación. La pieza que faltaba, el eslabón que nadie había identificado hasta ahora correctamente. Lo que vas a escuchar ahora no aparece en los libros de historia convencionales. Es el resultado de cruzar documentos de 3 archivos diferentes que nadie había comparado antes. En el archivo de la Corona de Aragón existe un inventario templario parcial fechado en 1306, un año antes de las detenciones masivas en toda Europa. Ese inventario lista propiedades, ganado, tierras y dinero, pero también incluye una categoría misteriosa que aparece como res sacrae absconditae, en latín, cosas sagradas escondidas sin lugar especificado. Cosas sagradas escondidas. En un inventario oficial, documentado por los propios templarios un año antes de que todo se derrumbara. Ellos sabían lo que venía y se prepararon. Y en los archivos de Simancas hay un documento posterior de la Corona de Castilla que menciona la búsqueda de esas res sacrae por orden directa del rey Fernando IV. Fernando IV ordenó buscar en todas las antiguas propiedades templarias de Castilla. Sus hombres registraron castillos, iglesias, granjas y cuevas durante meses. No encontraron absolutamente nada. La búsqueda del rey fue tan exhaustiva que dejó registros detallados de cada lugar inspeccionado. Y esos registros son ahora, paradójicamente, nuestra mejor guía para saber dónde no está el tesoro. Porque si cruzas los lugares que Fernando IV registró con los que no aparecen en sus informes, descubres que hay zonas que sospechosamente fueron omitidas del registro de búsqueda. Y esas zonas omitidas coinciden exactamente con las 4 ubicaciones que hemos investigado hoy: Ponferrada, Eunate, Sierra Mágina y Jerez de los Caballeros. Exactamente las mismas 4. ¿Coincidencia? 4 ubicaciones con evidencia templaria nunca fueron registradas por la mayor búsqueda del tesoro de la historia medieval española. Eso no es casualidad, es un plan. Y ahora viene la revelación que lo une absolutamente todo. En 2020, un análisis de georradar en una de estas ubicaciones detectó anomalías metálicas a 15 metros de profundidad. Anomalías metálicas. A 15 metros bajo tierra, en una ubicación que coincide con propiedades templarias documentadas, que extrañamente nunca fueron registradas por los hombres del rey Fernando, los investigadores solicitaron una excavación de emergencia arqueológica. Presentaron todas las pruebas reunidas durante años de investigación meticulosa. El resultado fue el mismo de siempre: permiso denegado sin explicación. Hay quienes creen que la Iglesia Católica todavía tiene influencia sobre qué se excava y qué no en ciertos lugares de España. Lugares que están sobre propiedades templarias documentadas. Porque si lo que hay enterrado bajo esas piedras no es solo oro, sino documentos que podrían cuestionar doctrinas establecidas, entonces la motivación para impedir su descubrimiento es enorme. Piénsalo detenidamente. 7 siglos de silencio. 4 ubicaciones bloqueadas. Anomalías metálicas confirmadas por tecnología moderna. Y aún así, nadie tiene permiso para excavar ni un centímetro. El tesoro templario no es solo una leyenda romántica de cazadores de fortunas. Es un misterio con pruebas físicas reales, documentación histórica verificable y una conspiración de silencio activa. Y la pregunta que deberías estar haciéndote ahora mismo no es si el tesoro existe o no. La pregunta real es quién sigue protegiéndolo activamente y por qué lo hace. En España hay al menos 4 ubicaciones donde la ciencia moderna ha detectado algo enterrado bajo antiguas propiedades templarias, algo que nadie quiere que veamos con nuestros propios ojos. Los templarios diseñaron un sistema de protección tan sofisticado que ha funcionado durante 7 siglos completos. Incluso cuando la propia orden dejó de existir oficialmente hace mucho tiempo, codificaron las ubicaciones en piedra, distribuyeron las claves entre múltiples lugares distantes y se aseguraron de que solo alguien que conociera todas las piezas pudiera reunir el rompecabezas. Es posible que hoy, con tecnología moderna, estemos más cerca que nunca de resolver este misterio de 700 años. Pero alguien sigue poniendo obstáculos en el camino. Cada solicitud de excavación denegada
es una pieza más del rompecabezas. Cada archivo restringido confirma que hay algo que merece ser protegido con tanto celo institucional después de 7 siglos. Los caballeros templarios fueron acusados de herejía, torturados y quemados en la hoguera por toda Europa, pero su secreto más precioso sobrevivió intacto bajo la tierra española. Tal vez el verdadero tesoro no sea el oro que buscaban los reyes medievales codiciosos. Tal vez sea el conocimiento que la Iglesia quiso destruir y no pudo jamás. Documentos del siglo I. Textos originales que podrían reescribir capítulos enteros de la historia del cristianismo. Eso vale más que todo el oro de Europa junto, sin comparación. Y si esos documentos están realmente bajo suelo español, entonces España guarda, sin saberlo, uno de los secretos más explosivos y transformadores de toda la historia de la humanidad. Algún día, alguien abrirá esas puertas selladas. Alguien bajará por esas escaleras clausuradas. Y ese día, lo que encuentre allí abajo cambiará todo lo que creíamos saber. ¿Y tú qué crees? ¿Existe realmente un tesoro templario enterrado en España? ¿O es la mayor leyenda urbana de la historia medieval? Yo tengo bastante clara mi respuesta. Si crees que esta investigación merece continuar, deja tu comentario. Dime qué ubicación te parece más prometedora y cuál investigarías primero si tuvieras los permisos necesarios para excavar. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque la próxima semana desvelaremos otro misterio histórico que alguien preferiría que quedara enterrado para siempre bajo tierra. Porque en España, bajo cada piedra medieval, bajo cada castillo en ruinas, bajo cada iglesia antigua, puede haber un secreto que lleva siglos esperando pacientemente ser descubierto. Y los templarios se aseguraron de que solo los dignos encontraran lo que escondieron. La pregunta es, ¿seremos nosotros quienes finalmente lo encuentren? El tiempo lo dirá.